Cuando llega la noche, recibe a Dios en tu casa, en pijama con Dios, para vivir en paz el sueño de la noche. Un tintico, prepara tu corazón, llénate de oración y recibe la bendición. Padre Wilmar Galeano, en pijama con Dios, para leer con fe el día que termina en medio de la noche. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Querida familia, el Señor esté con ustedes. Hermanos, les anuncio el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo presentaron a Jesús un endemoniado mudo. Echó al demonio y el mudo habló. La gente decía admirada: nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio los fariseos decían: este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a las gentes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Queridos hermanos, en este segundo día, al encontrarnos pues con tan eximio sacerdote y médico, pedimos como esa promesa espiritual y física de sanación, aunque vamos recopilando material humano y espiritual para nuestra especial Eucaristía del próximo lunes, en la memoria de San Benito, para que tengamos un maravilloso encuentro de mucha sanación y de mucha fortaleza interior. Hoy hemos escuchado aún al profeta Oseas. Este es un profeta menor. Ayer nos recordaba cómo el Señor nos lleva al desierto donde quiere hablarnos. Pero hoy nos va a recordar lo que acontece en la vida del hombre cuando el Señor no está en el centro de su vida. Y por eso dice el profeta: se nombraron reyes en Israel sin contar conmigo. Cuando uno pone a Dios a un lado, ¿cierto? Cuando Dios no está en el centro, otros dioses vienen a ser tal vez importantes para ese ser, para esa persona, para esa familia. Y por ahí vienen las tragedias. Se nombraron príncipes sin mi aprobación. Con su plata y su oro se hicieron ídolos para su perdición. Para pecar les sirvieron sus altares. Fíjense por qué San Antonio pensaba ponerle en el altar 40 horas y más. Ven, esto lo está diciendo el profeta Oseas. Para pecar le servían sus altares, los sacrificios rituales que obviamente terminaban en jornadas demasiado pecaminosas. Aunque inmolen víctimas en mi honor y coman la carne, al Señor no le agradan. Entonces, cuando el Señor no está en el centro y cuando pienso manipular a Dios, obviamente no lo toca el corazón del hombre, porque Dios sabe que esos sacrificios no son de su agrado. Tiene presente sus culpas y castigará sus pecados. Tendrán que volver a Egipto. ¿Y por qué hago énfasis en volver a Egipto? Porque ustedes saben que Egipto es el lugar de la esclavitud. Es muy triste cuando nuestra vida cristiana
no se beneficia del alimento del altar, que no es pecaminoso ni para pecar, pero que automáticamente uno como que retrocede. A mí me sorprende ver cómo hay personas que no progresan espiritualmente, y me da tristeza porque ni uno ayudándoles, ni a uno escuchándolo, ni el esfuerzo como que uno pone. Siempre pensé que bueno ser sacerdote y poder dar lo que es. A mí me impactan las predicaciones de muchos pastores y se les admira en tanto que sean instrumentos de Dios, pero no celebran la Eucaristía. Qué tan interesante uno que celebra la Eucaristía y pareciera que la Eucaristía nos estancara y no generara progreso. Entonces hoy también examina tu mente, tu conciencia delante del altar, que es diferente al del pueblo. En el centro está Cristo y tú tienes que hacer un progreso interior, exterior, porque con Cristo se progresa. Sin Cristo nos quedamos estancados y vienen las perturbaciones y viene el retroceso espiritual. El Salmo 113 nos ha dicho: nuestro Dios está en el cielo, lo que quiere lo hace. Llevamos 40 minutos de estas 40 horas. Qué bonito, ¿no? Tan simbólico, ¿cierto? Narra el Evangelio de Mateo que al Señor le presentaron un endemoniado, ¿cierto? Recuerden que la palabra demonio es el que divide, y todos se pudieron haber sorprendido en la oración de sellamiento que hacía con las santas llagas, cómo mencionamos las jerarquías angelicales que obviamente se reproducen imitando a las jerarquías angelicales celestiales. Entonces hay jerarquías angelicales infernales que obviamente imitan o se reproducen para batallar contra las fuerzas angelicales o contra las jerarquías angelicales celestiales. Y eso creo que se los he explicado en otro momento, pero brevemente se los comparto. Recuerden que en las jerarquías que cubren la esencia del amor de Dios, que es bondad, misericordia y grandeza sublime, está arropado por los tronos, dominaciones, principados, potestades, ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Esas son las jerarquías que arropan la corte celestial. Y esas mismas jerarquías se miran desde el orden infernal como arropando al diablo. Por eso tenemos grandes enemigos. Por eso uno no se puede conformar solo con que pasó por la iglesia y se echó la bendición, o conformarme porque ahí tengo el trato o el contrato con la imagen de prenderle la veladora y ya no. La vida espiritual es de trabajarla, de laborarla, de disponerme como lo estamos haciendo en estas jornadas. La vida espiritual no fue que fui y me casé y ya, o fui, comulgué una primera vez y ya. No, la vida espiritual es, como dice San Antonio María Zacarías, corramos y mantengamos la mirada fija en Él, porque tenemos muchos enemigos. Entonces, el demonio es el que divide, y en nosotros hay muchas divisiones. Uno a veces es perturbado por divisiones mentales.
uno es dividido y perturbado emocionalmente, uno es dividido sentimentalmente, uno es dividido en su carne porque odia, uno es dividido en su carne porque tiene rencor, uno es dividido en su esencia humana porque simple y llanamente habla mal del otro y presta sus comentarios para destruir al otro. Este endemoniado está dividido, es decir, no puede pronunciar palabra alguna, porque un demonio de esos que generan esas jerarquías infernales ha tomado posesión de él. Pero Jesús echa al demonio y el mudo habló, es decir, Jesús tiene una palabra que restaura, ¿no? Cuando yo utilizo la palabra restaurar, pues como que se me viene a la mente hacer el signo de la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz es la que restaura. En la cruz se restaura Dios con el hombre, me restauro yo con Dios, porque precisamente cuando el sacerdote bendice, cuando tú te bendices, te restauras. Yo pienso que el Señor pronuncia una palabra y restaura ese demonio que tiene perturbado a aquel hombre. ¿Y cuál es el resultado? Habló. Qué impedimento tan tremendo el no poder pronunciar una palabra. Y tal vez esos espíritus o ese espíritu endemoniado limitaba y silenciaba a aquel hombre para que no contemplara la gloria de Dios, lo limitaba para que no fuera afectivo, lo limitaba para que no tuviese una palabra de encuentro con su padre, con su madre, qué sé yo, o tal vez con su familia. Fíjense, un demonio en apariencia tan sencillo, pero con tantas limitaciones. Tú tienes que pedirle mucho al Señor que propicie todos los días palabra. Recuerde que estamos escribiendo, recuerde que tenemos un cuaderno que vamos ilustrando, y en ese cuaderno también tengo que escribir aquellas palabras que en muchas ocasiones me cuesta expresarle al otro, me cuesta expresar, porque yo vivo más cargado de palabras negativas. Fíjense que cuando una persona no tiene palabras buenas, se vuelve más silenciosa y más odiosa, y se nota la fuerza de su palabra dañina cuando la pronuncia. ¿Por qué? Porque no viene tocada por el Espíritu de Dios, sino por una palabra completamente dividida, dañina, movida por un espíritu maligno. Entonces Jesús echó al demonio y el mudo habló. Estos milagros del Señor siempre impactaban. ¿Y por qué impactaban? Porque en la medida en la que Jesús obraba un milagro, es mostrando lo que decimos en el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Dios no nos quiere mudos, Dios nos quiere en gloria y alabanza, Dios nos quiere en palabras constructivas, edificantes. Obvio que hay crítica. Jesús es criticado. Ayer fue burlado, ¿lo recuerdan? Se reían de él. Hoy es burlado, criticado. Pero no le importan las críticas. ¿Cómo te frenan las críticas? ¿Cómo nos frenan las críticas? ¿Cómo nos desaniman las críticas? Vea, cuando a uno lo desaniman las críticas, uno pudiera decir que las críticas tienen fuerza debilitadora, tienen la fuerza de un demonio que debilita. Y a mí me llama mucho la atención porque los fariseos critican, pero él sigue recorriendo aldeas. No le importa. Importó fue, usted no puede hablar porque está dividido por un demonio. Ánimo, hermano, hable. Y Jesús sigue. Por eso recorría,
Por eso San Antonio dice, en medio de las pestes de la sociedad, del pueblo, de las persecuciones de la iglesia, Jesús no puede parar de recorrer. Tú no puedes dejar de recorrer tu camino todos los días. Así te digan, es que esa parroquia tan lejos, como hay que subir los que vienen de abajo, o como para qué va a ir uno allá abajo. No se canse de recorrer a vivir su encuentro con Jesús, y no le pare bolas a las críticas, porque las críticas son engaño del maligno, que no quieren tu encuentro, que no quieren tu sanación. Enseñando en las sinagogas, anunciando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Tan parecido a San Antonio, murió enfermo a sus 37 años, imitando a Cristo, incansable, y tal vez mirando esta página del evangelio. Yo quiero culminar con una palabra que a mí me llama mucho la atención, y es esta: al ver a las gentes. Al ver a las gentes. San Antonio tenía un gran encuentro con la gente pobre y enferma. Jesús ve las gentes y siente compasión, porque los ve como ovejas que no tienen pastor. Yo quiero que el Señor hoy nos mire, y nos mire, como les decía ahorita, desde el vientre. Como sé que hay una madre en este templo que clama por la vida de su bebé, pero quiero que el Señor te mire. Tú eres gente, persona. No eres un personaje como el del evangelio de ayer. Eres un cristiano que haces parte de la mies. La mies es mucha. Él es el gran sacerdote. Ha querido mirarme para seguirle, invitarme a este camino de más alegrías espirituales, porque no me gusta esclavizar mi sacerdocio a sufrimientos y a miserias. No, yo vivo feliz como sacerdote. El Señor no me llamó a ser un miserable sacerdote. Vivo muy contento, vivo muy feliz, porque sé en quién he puesto mi mirada. Y tú también tienes que ser feliz si pones en el centro de tu corazón su presencia, su ser. Él está en el altar. Y a diferencia del pueblo que se beneficiaba del altar para pecar, tú estás como aquella persona. Somos la comunidad, la iglesia. Somos la gente que Él contempla, que Él mira. Ya recorrió nuestro templo. Ya nos ha dicho el por qué nos ha traído aquí. Hoy nos ha ofrecido la dignidad de un gran sacerdote. Pero lo más importante es que yo quiero que tú le mires y que Él te mire. Aquí no hay adorno más bello ni más grande que el mismísimo Cristo, palpitando de amor en ese altar por ti, querida abuela, abuelo, papá, mamá. Hay mucho amor en este altar por ti, querido hijo, por ti, que seguramente has tenido días infatigables, noches difíciles, momentos tortuosos, angustias inquebrantables. Aquí hay amor de Cristo, presencia viva y real, que en su tiempo curó tantas dolencias, en este instante curando las tuyas, que no se cansó de recorrer, y tú no te cansas de recorrer tu camino hacia Él.
que generó equilibrio y hoy vuelve el equilibrio espiritual y mental a tu mente, a tu corazón. Recorrió en el corazón de San Antonio María en tiempos de peste y de enfermedad, exponiéndose, sanando y curando. Hoy 5 de julio 2022, también sana y cura, también te arropa y te bendice, también te dice: quiero quedar limpio. Ven, Señor, gracias por exponerte en esta mañana. Gracias por hablarnos al corazón. Gracias porque por tus santas llagas hemos sido curados. Médico, Dios y Señor, clamo tu presencia en las clínicas, en los hospitales, en el lecho de enfermo del niño, del joven Gabriel, en la sala de partos, en aquellos lugares donde se grita y se clama por la vida. Médico y Señor, incansable en tu tiempo, incansable en San Antonio, incansable en este tiempo, sigue obrando, sigue sanando, sigue restaurándonos. Oh buen Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llega la noche, recibe a Dios en tu casa, en pijama con Dios, para vivir en paz el sueño de la noche. Un tintico, prepara tu corazón, llénate de oración y recibe la bendición. Padre Wilmar Galeano, en pijama con Dios, para leer con fe el día que termina en medio de la noche. Toma mi mano. Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime. Jesús, Eucaristía. Jesús, Eucaristía.